Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente en Tehuacán, aunque hoy es la primera vez que estoy aquí en San Diego. Y por lo que veo es una población con mucha riqueza, con mucha vida. Les agradezco mucho este recibimiento a ustedes, esta banda que ha hecho un gran trabajo, a quienes nos recibieron con este baile. Muchas gracias por haberlo hecho. Yo les estoy muy agradecido a los niños de primero de primaria que junto con sus profesores y quienes los conducen nos enseñaron esas tradiciones, a quienes han hecho estos bailes, a todos ustedes, muy sinceramente, mi agradecimiento. ¿A qué vengo yo el día de hoy? ¿Por qué se organizó este evento? ¿Por qué acepté la invitación que nuevamente agradezco al presidente municipal de esta municipalidad, al regidor de Tehuacán, al representante del gobernador? ¿Por qué acepté venir con ustedes nuevamente aquí a Tehuacán? Yo traigo una idea muy concreta que quiero transmitirles y me voy a tomar unos minutos para que lo podamos platicar. Vienen conmigo también otras personas de la Secretaría de Gobernación que en su momento voy a presentar y que quiero que también me ayuden a dirigirles este mensaje que es muy importante. Como lo dicen estos letreros, queremos hablar de un tema que a todos nos importa y que es el tema de los derechos humanos. Ustedes, como todos nosotros, desde esta comunidad, pero en todo el mundo, tenemos una cosa en común, que es ser personas. Y el ser personas nos hace tener dignidad, ser iguales finalmente como personas, independientemente del lugar, independientemente del origen, independientemente de las circunstancias que cada quien viva. Y eso precisamente se denomina derechos humanos. Los derechos humanos es lo que nos hace iguales. Y una persona no puede ser verdaderamente persona y desarrollarse como tal si no se le respetan esos derechos que son los derechos fundamentales. Son lo mínimo que todos exigiríamos. Por ejemplo, el primero de todos, ¿cuál es? La vida. Si no tenemos vida, ni siquiera podríamos estar hablando. Pero no solamente es ese el derecho, tenemos otros, como por ejemplo, el derecho a la salud o a la educación. Hoy que vemos estos niños y recordamos que nosotros también hemos recibido educación, sabemos que si no hubiéramos recibido esa educación, no podríamos haber hecho lo que hemos hecho en la vida. Por eso una persona necesita educación. Lo mismo salud. Pero también hay otros importantes, como el derecho que hoy hemos hablado, y me han planteado ese tema de manera muy importante, el derecho al agua. Fíjense ustedes cómo hay muchos derechos que a veces pensamos que no existen, pero el agua no solamente es un medio, es un derecho que el ser humano necesita, porque sin ese medio, sin tener acceso al agua, no se puede desarrollar. Yo sé, y me voy a llevar ese pendiente, no es mi competencia directamente, pero sí puedo, como encargado de los derechos humanos del gobierno federal, sí puedo plantearlo. Sí puedo decir, oigan, en Tehuacán, en concreto en San Diego, en esta zona, hace falta una planta tratadora de aguas residuales para que la gente de esa población pueda tener mejor derecho al agua, mayor acceso al agua. Y lo voy a hacer, por supuesto que lo voy a hacer, y yo espero que podamos empujar conjuntamente, también con el trabajo de ustedes. Pero hay otros derechos, muchos, que tienen que ver, por ejemplo,
con los pueblos y comunidades indígenas. Y ese es un tema especialmente importante el día de hoy. Porque están aquí, estoy en un lugar, en todo México hay pueblos y comunidades indígenas, en todo México. Ustedes saben que yo, más o menos, 2 veces a la semana estoy en algún lugar del país. La semana pasada estuve en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo. Hoy estoy aquí en Puebla y lo que veo es eso, que es un país lleno de pluralidad, de culturas. Pero en este lugar especialmente me doy cuenta que hay comunidades originarias, comunidades indígenas, que tienen especiales derechos, porque todo el mundo reconoce que los pueblos que formaron a las sociedades deben ser respetados en su identidad, en su cultura. No deben ser desintegrados, no. O no deben ser integrados y desaparecer como tales. Deben seguir existiendo como pueblos y comunidades originarias. Eso se llama derechos culturales. Y déjenme decirles que la decisión que tiene el gobierno, al que yo represento en este momento, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, y al presidente de la República, la instrucción que tengo para hacer mi trabajo, es la de promover los derechos humanos también de los pueblos y de las comunidades indígenas. Por eso hoy es para mí muy importante haberme encontrado con ustedes y poderles decir esto. Miren, hablar de derechos humanos, y ese es el principal mensaje que yo tengo que darles, es pedirles y animarles a que exijan sus derechos. Este país que tiene tantas necesidades, que a veces sentimos que son mayores nuestros problemas que las capacidades, y no es cierto, pero a veces podemos sentirlo, va a avanzar si nosotros como sociedad hacemos 2 cosas. Exigimos nuestros derechos y respetamos los derechos de los demás. En verdad, una sociedad avanza, un país avanza porque su sociedad se mueve, porque su sociedad exige. Como mexicanas y mexicanos tenemos que reconocer que tenemos derechos y exigirlos. ¿Y ante quién los tenemos que exigir? ¿Ante quién tenemos que exigir nuestros derechos? Pues evidentemente ante todos, empezando por la autoridad. La autoridad debe ser vigilante de nuestros derechos, aquí está la autoridad directa de ustedes, pero también tenemos que exigirle que todos y todas nos respetemos nuestros derechos. Y por eso es importante completar esta idea con la otra que acabo de decir. Y eso, por cierto, hay que decirlo desde la escuela, hay que decirlo desde los primeros años. Exigir los derechos es igualmente respetar los derechos de los demás. No se vale solo exigir derechos. Si exiges es porque respetas o no. Quien exige sus derechos inmediatamente se compromete a respetarlos. Eso es lo que significa una cultura de derechos humanos. Ojalá y San Diego sea una comunidad así, que se caracterice por exigir sus derechos y por respetar también sus derechos. Hace falta mucho que hablemos de este tema en nuestro país. Hace falta mucho que seamos más exigentes y más respetuosos de los derechos, de los que he dicho, pero de otros también. Y además hoy tengo un mensaje también especial que quiero platicarles, que quiero comentarles. Y yo sé que ya llevamos un buen rato aquí y podemos estar un poco cansados, pero en parte quiero pedirles no solamente
que me escuchen, sino quiero pedirles además su participación. Les quiero platicar de esto. Miren, normalmente cuando uno pensaba en exigir sus derechos, siempre volteaba hacia las autoridades, ya sea el gobernador, el presidente municipal o el policía, el que se trate, ¿no? Tiene que respetar mis derechos. Pero han pasado algunas cosas en los últimos años en donde no solamente es importante que las autoridades respeten los derechos, sino también otras corporaciones, empresas, instituciones que tienen mucha capacidad económica, que tienen muchos recursos, que están presentes en muchos lugares de nuestro país y de otros países, por supuesto, y que también están obligadas a respetar los derechos de las personas. Y en particular me estoy refiriendo a la obligación que tienen las empresas que trabajan en las tierras, en las montañas, en el campo, en las fábricas, en todos los lugares. Tienen obligación también de respetar los derechos de todas las personas. Y ese mensaje es un mensaje que es nuevo, no se decía tanto, y que hoy lo estamos tratando de difundir en todo el país. Le llamaría los derechos humanos obligación de las empresas. Hoy, concretamente, me estaban hablando de un tema de una hidroeléctrica, ¿no? De una hidroeléctrica que está aquí. Voy a tomar ese ejemplo. Una empresa inicia un proyecto, puede ser el de una hidroeléctrica, podría ser otro, pero vamos a tomar este ejemplo. ¿Tiene derecho esa empresa a desarrollar ese proyecto? ¿Sí o no? Pues sí tiene derecho, porque todos tenemos derecho a trabajar y además se necesitamos desarrollo, necesitamos construcciones, necesitamos puentes, necesitamos presas, necesitamos infraestructura. Pero esa empresa, y aquí está la pregunta, o cualquier otra empresa, ¿puede desarrollar sus proyectos sin respetar derechos humanos? Obviamente no. Y por lo tanto, toda empresa también debe estar observada, debe estar vigilada para que cumpla con los derechos de las personas. Y a mí me interesa uno en específico que les voy a comentar. Hay un tratado internacional, una ley internacional, que quizá ustedes han escuchado, y si no se los platico porque es importante que lo sepan, que establece que todo proyecto que se desarrolle donde habitan comunidades indígenas tiene antes que desarrollarse que ponerse a consulta de los pueblos y comunidades. ¿Sí sabían eso? Levante la mano el que sabía que existía ese derecho. Tú, porque te dedicas a eso. ¿Ustedes no sabían eso? ¿No? ¿Por acá? ¿Por allá? Fíjense, primera noticia que tienen ustedes. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a que antes de que se desarrolle un proyecto puedan opinar sobre él. Y ese derecho, que se llama derecho ¿a qué? ¿A qué le suena? A la consulta. Es un derecho a la consulta. Ese derecho, el gobierno quiere promoverlo, quiere que se cumpla. No queremos detener el desarrollo, queremos que haya muchas obras, porque el país necesita empleos, necesita que crezca, pero que se haga con respeto a los pueblos y comunidades indígenas. A ver, les voy a hacer otra pregunta, ayúdenme.
¿Quién de ustedes pertenece, se considera, sí, a sí mismo, que pertenece a una comunidad indígena? Levante la mano. ¿Ustedes no? ¿Ustedes no pertenecen a una comunidad indígena? ¿No? No tengo pila. ¿Y entonces a qué pertenecen? ¿Ustedes sí? ¿Acá? ¿También? ¿Ustedes también? Ok. Bueno, está bien, le digo, es que sí hay una diferencia, porque alguien puede decir, yo vivo en una comunidad, pero no soy de esa comunidad. O no, realmente no soy indígena, sino soy mestizo, o mestizo, ¿no? Puede ser. Pero yo lo que entiendo, y por eso les hago esa pregunta, es que estoy hablando con personas de pueblos y comunidades indígenas. Y aquí estás tú, Armando, también, que nos hablaste de estos temas, ¿no? Bueno, le voy a pedir a una colega mía, Alejandra Abad, que trabaja en la Secretaría de Gobernación, que me acompañe aquí un momento, porque les quiero hacer además una propuesta, que lo platiqué con Nereida. Nereida, no te había agradecido yo, porque sé que trabajas mucho aquí, y se me olvidó decirlo, pero quiero agradecerte que nos hayas invitado, y ya lo había platicado contigo, porque ella, que es Alejandra Abad, es la responsable de un proyecto que estamos haciendo en el gobierno, que es un proceso de consulta para hacer un programa de derechos humanos y empresas, así se llama, derechos humanos y empresas, que incluso les vamos a dejar aquí material con el presidente auxiliar. De hecho lo van a repartir, pero voy a dejar otro material con el presidente auxiliar para que ustedes sepan de qué se trata, lo puedan leer. Hay gente aquí como tú que nos pueden ayudar a que lo comprendan, ¿no? Porque después de que lo conozcan más, a mí me gustaría que después pudiéramos hacer una sesión de consulta y nos dijeran qué opinan, si están de acuerdo o no están de acuerdo, cómo creen que podemos mejorarlo. Y se me estaba ocurriendo además algo, que podamos apoyarnos en la oficina. ¿Dónde está Jorge? No, Jorge Negrete. Le dije que no se fuera en este momento y se fue. Se me estaba ocurriendo, presidente, que quizá lo podríamos hacer, esta consulta, a través de la oficina de derechos humanos que hoy inauguramos. Porque si ellos, por ejemplo, pueden convocar a representantes de las comunidades y reunirlos y explicarles esto, yo ofrezco que podemos volver a venir y entonces tener un diálogo, digamos, ya directamente con quienes ustedes designen como sus representantes de comunidades para hablar de este tema. Repito, lo que queremos es poderles ayudar a que ustedes exijan sus derechos y sus derechos sean respetados. No sé si ese mensaje se ha entendido. ¿Sí se ha entendido? El mensaje es, en México necesitamos, para mejorar, que los derechos sean más exigidos. Yo sé que hay mucha gente aquí que puede ayudarnos en este proceso. No tenemos prisa, no tenemos que resolverlo en 15 días, en 20. Podemos hacerlo en unos próximos meses, que se difunda, que se consolide la oficina y que a partir de ahí podamos entonces seguir avanzando. La manera como a mí se me ocurre que podemos hacerlo, repito, es a través de esta oficina. Ese es el fundamental mensaje que tenemos para el país y que nos estamos dedicando a promover. Pero hay otra cosa que también quiero yo decir, ¿no? Y es lo siguiente. El martes pasado estuve participando en un evento. Me encontré al gobernador actual, al gobernador recién entrado, digamos, de este estado. Y le recordé que teníamos pendiente
escúcheme bien también este mensaje porque necesito también su participación, que teníamos pendiente que para el estado de Puebla y para todas sus regiones se hiciera por parte del gobierno un programa de derechos humanos, porque Puebla todavía no tiene un programa de derechos humanos. Ahorita me preguntaban los de la televisión y los de la prensa, oiga, ¿y cuáles son los temas más importantes de derechos humanos de Puebla? ¿Y saben lo que le contesté? Yo no los voy a decir, eso lo tiene que decidir la propia sociedad de Puebla y lo tiene que decidir con sus autoridades en un diálogo, y eso es un programa de derechos humanos de Puebla. Bueno, pues yo ya se lo dije a los representantes del gobernador, ya se me fue por aquí, ahí está Jorge, por cierto, al representante del gobernador que hay que involucrar a la sociedad de esta comunidad de San Diego para que pueda participar en la elaboración de este programa de derechos humanos de Puebla. Es otro mensaje que les dejo, porque tenemos que avanzar mucho en el tema de derechos humanos en este estado. Yo estoy convencido, como estoy convencido de que debe darse en el país. Jorge, ¿puedes venir un momento? Porque hice una propuesta y quiero saber si estás de acuerdo. Yo sé que estás iniciando tu oficina, todavía no tienes suficiente gente, pero que estás trabajando con muchas ganas. Dime si podemos apoyarnos en la oficina que hoy se instala para promover una consulta con las comunidades de esta región sobre el programa de derechos humanos y empresas. ¿Crees que sea factible y que posteriormente podamos venir de nueva cuenta ya con representantes de las comunidades a dialogar sobre el tema? ¿Cómo lo ves? Claro que sí, doctor, y es un punto primordial del gobierno federal que haya volteado las miradas a los pueblos originarios. La consulta es algo fundamental que, si bien ha soslayado el gobierno, ha retomado y ha vuelto a la opinión de los pueblos originarios para llevar a cabo estos proyectos de desarrollo y precisamente haya una consulta previa e informada. Gracias, doctor. Gracias a ti, Jorge. Pues yo les agradezco mucho que me hayan dado estos minutos, porque no quería robarles demasiado tiempo, sino darles un mensaje muy concreto, muy específico y hacerles esta propuesta también muy sincera. Hace unos días, para que también tengan todo el contexto, nos reunimos con empresas. Cuando les digo que fuimos a Tuxtla Gutiérrez, fuimos a hablar con comunidades, pero también con empresas. Tenemos que hacer un solo diálogo, no se trata de confrontarnos. De lo que se trata es de llegar a unas... Y sí las hay, las soluciones sí las hay. Es cosa de dialogar más, es cosa de estar cercanos, ¿no? Y eso es lo que estamos queriendo promover. Por supuesto que vengo con toda la instrucción del secretario de Gobernación de mirar aquí, de mirar ese estado, y por distintas razones he estado ya varias veces aquí. Leneida tiene la culpa en parte, pero hoy estoy muy contento. Ha sido una magnífica hospitalidad y recepción por parte de ustedes. Yo los felicito, les animo a que sigan así y mejor inclusive, ¿no? Trabajando por su comunidad. Pues estoy a sus órdenes, muchas gracias y que sea grande el desarrollo de este pueblo.